Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en otro jueves entre animales. Hoy estamos aquí entre animales humanos, hablando nuevamente de animales no humanos. El tema que tenemos para hoy es la mortalidad de vida silvestre por electrocución en líneas eléctricas. Es una tragedia lo que estamos viviendo y básicamente la causa, la raíz de todo está en la deforestación. El desarrollo no sostenible, no planificado, pues está llevando a la destrucción del hábitat de muchos animales y pues eso es lo que nos tiene que, hablando ahora no de bosques saludables, no de bosques continuos, sino de parches de bosque y muchas veces ya de jardines de casa. Nuestra fauna se está empezando a mover, ya no por bosques saludables, ya no por parches de bosque, sino en muchas ocasiones y en muchas comunidades eh, en jardines de casa. Entonces, con el riesgo que eso conlleva de caídas, de atropellos y de electrocución, porque la fauna empieza a buscar otras alternativas frente a la ausencia de esa conectividad natural que le brindan los árboles, empieza a moverse por lo que encuentra: techos de casas, tendido eléctrico, carretera, y eso es lo que nos tiene hoy aquí, hablando de esta problemática. Tenemos una invitada que yo sé que muchos de ustedes conocen, Inés Azofeifa. Inés, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado y eventualmente las que están interesadas sobre este tema que es sumamente necesario seguir investigando y seguir entendiendo para poder dar una posible solución. La información que les voy a presentar más adelante corresponde a una revisión bibliográfica de aproximadamente 17 artículos científicos, los cuales se sistematizaron algunos datos como el país, el área de estudio, los reportes de esa área de estudio, cuánta área abarcaba y principalmente kilómetros cuadrados y hectáreas, el año o el periodo donde se tomaron los datos, las especies reportadas como electrocutadas, el número de accidentes y el número de muertos reportados, ¿verdad? Porque a veces los accidentes, en un accidente pueden haber más de uno o dos muertos o hasta seis. Después también el análisis de documentos oficiales en el caso de Costa Rica y la sistematización de datos de lo que es el programa de Salvemonos, ¿verdad? De rescate y principalmente de atención de accidentes, donde contamos el número de accidentes, el número de muertes y la ubicación. Esto nos permite poder ir conociendo un poquito el fenómeno, ¿verdad? De la electrocución en vida silvestre y poder ir entendiendo cada uno de los componentes, cada uno de los principales causantes y actores en esta problemática. Es muy importante, ¿verdad? Entender, porque en su inicio y principalmente a nivel histórico se ha hablado de una electrificadora como la culpable de estos shocks eléctricos en vía silvestre. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar un poquito más allá el tema, nos empezamos a dar cuenta de que no solamente la electrificadora está como una de las principales causantes, sino que además hay un montón de otras instituciones y otras acciones humanas que están generando esta interacción negativa entre la vida silvestre y eventualmente las estructuras físicas que estamos agregando al hábitat de ellos. Para iniciar, un accidente por electrocución de mono, Congo principalmente, igual en cualquier otra especie o en cualquier otra vida silvestre, incluyendo los humanos, ¿verdad? Es aquel evento donde se recibe una descarga eléctrica que puede variar, puede ir desde los 120 voltios hasta los 14.000 voltios, que más o menos es el rango de voltaje que tienen el cableado eléctrico. Esto va a provocar quemaduras de primer, segundo o hasta tercer grado en la piel, e inclusive también esto puede provocar a nivel interno daño, hemorragia interna, que conlleva, ¿verdad? Y conduce a la muerte al animal. También esta descarga eléctrica, ¿verdad? Entra por alguna parte del cuerpo y sale por otra. Principalmente ocurre en las extremidades, ¿verdad? Porque es de donde ellos obtienen el agarre y eventualmente donde obtienen el acceso al cableado eléctrico para recibir la descarga. Entonces, encontramos animales que la descarga entró por un brazo y salió por alguna pierna, o entró por cola prensil y salió por mano, o inclusive puede ser que haya salido por cara o por alguna otra extremidad.
toda esa electricidad, ¿verdad? Va a recorrer el cuerpo del animal y va a salir explotando alguno de estos miembros o alguna de esta parte del cuerpo, por lo que provoca daños tan graves, ¿verdad? Que prácticamente la mayoría de estos animales muere. Esto más o menos es lo que ejemplifica qué es lo que está pasando, digamos, en Costa Rica y alrededor del mundo con estas estructuras que estamos agregando al hábitat de las especies, donde ellos tienen contacto, ya sea de un árbol hacia la línea eléctrica o de una rama a la línea eléctrica o que eventualmente hagan un salto y toquen la línea eléctrica. Ahí podemos ver la cola que está, ¿verdad?, sujetada a la rama y hace un piso a tierra a través del árbol. Y después encontramos una línea secundaria sin aislar, donde el mono primero tiene acceso al ancla que no lleva electricidad, pero con su mano logra agarrar la línea secundaria que sí lleva un voltaje de 120. Las líneas secundarias llevan un voltaje de 120 cada una de las líneas y juntas hacen un voltaje de 240. Y estos son básicamente los casos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Donde las extremidades se ven mayormente afectadas y a lo interno del cuerpo se puede dar hemorragia interna o también se puede dar severa inflamación y daño en músculos y en órganos que conlleva a eutanasias o que también conlleva a pérdida de extremidades por amputación. En la mayoría de casos, eutanasia. De los 17 artículos revisados, ¿verdad? Encontramos que esto no es una problemática que ocurre solo en Costa Rica, ¿verdad? Es una problemática que existe a nivel internacional y a nivel planeta, donde tenemos diferentes puntos calientes donde se ha reportado y se ha estudiado este tema, principalmente en África, donde aproximadamente hay reportes de 370 accidentes. En Asia hay reportes de 12 registros, principalmente de lémures, y en la parte de África también se encuentran registros de afectación en la especie Columbus angolensis de aproximadamente 60 monos, equivalente a un 10% de la población existente. En África hay unos sitios muy similares a Costa Rica, que son sitios costeros que se han ido desarrollando con infraestructura inmobiliaria y que ha agregado esas estructuras y tiene afectación tanto en esta especie de Columbus angolensis, que es uno de los primates de viejo mundo, así como los macacos, que también son otro de las especies que se ven afectadas. A nivel de América, tenemos afectación principalmente en Brasil, donde también se ha dado un desarrollo costero inmobiliario importante debido al turismo y a la alta visitación. Y ahí se reportan 10 registros, principalmente en monos aulladores rojos. En Colombia, entre el 2015 y el 2020, se reportan 10 accidentes, principalmente en una especie de primate que es bien pequeñito. Más adelante la vamos a ver. Y después tenemos el caso de Costa Rica, que eventualmente es como el que tiene cifras de mayor importancia, donde se reportan, según el Estado, más de 7,000 animales de diferentes especies de vida silvestre afectados por la electrocución, donde una de las especies a nivel de mamíferos es el mono congo y que se reporta con datos de nosotros, con este corte del año 2021, 606, pero que en la actualidad van más de 700. También el MINAE reporta a efectos de primates 947, creo que en el año 2018. Entonces, en Asia tenemos afectación en principalmente Sri Lanka con el lemur, principalmente los géneros Seminopithecus y Loris. En la India, el macaco, como les decía anteriormente. También en Bangladesh se reporta con otras especies de lémures y loris. Y estos son algunas de las evidencias que se lograron encontrar en estos reportes científicos. También en África, los macacos, igual en Argelia. En Mombasa se reporta afectación en la costa de Diane de aproximadamente entre 5 y 6 especies de primates que habitan esa zona y que por lo general son primates del género Columbus, seguido de Cercopithecus, Chlorocebus, Papio y Otolemur. Esas son las principales géneros que se ven afectados en esta zona de África.
En Latinoamérica, especies como el aluata, ¿verdad? El género aluata es uno de los que se ve más afectado, tanto en Costa Rica como en Brasil. Y en la parte de Colombia se reporta del género Aotus. El mico nocturno, perdón, Aotus lemurinus, y además recientemente también nos han reportado el aluata palliata en proyectos de generación eléctrica. También para Costa Rica tenemos reportes científicos de Aluata palliata, Ateles geoffroyi y Saemilio orstedi, y sabemos que a nivel de citada del Sistema Integrado de Denuncias Ambientales hay reporte también para mono cara blanca. Entonces vemos que las 4 especies son especies que están siendo actualmente afectadas por la electrocución. En Costa Rica los primeros reportes que existieron fueron por Boinsky en 1997 con los monos tití, donde se podían electrocutar hasta 24 monos tití en un solo cableado eléctrico en el Pacífico Central, principalmente Quepos y Manuel Antonio, y son sitios que han venido también trabajando arduamente por atender la problemática. Aquí podemos ver varias de las imágenes de los reportes que se han tenido en estos diferentes artículos científicos, y a nivel de planeta se habla de 20 especies de primates. Estos 17 artículos contemplan 20 especies de primates que están siendo afectados por el problema de las electrocuciones, y hay un reciente artículo del año 2021 que habla de que son 31 especies, pero no están confirmadas esas 11 más. Pero por eso es que es tan importante que las personas conozcan este tema, se hable el tema y eventualmente se siga investigando el tema para poder entender cuál es la magnitud, la verdadera estadística que se tiene y poder tomar acciones y eventualmente ir mitigando este problema. Aquí están evidencia de las 4 especies de Costa Rica que se ven afectadas por la electrocución y que ocurre en diferentes partes del país. A nivel de datos, por decirlo de alguna manera, oficiales, principalmente entre el 2011 y 2021, nosotros como organización en Salvemonos tenemos reportes de una afectación, ¿verdad?, de más de 700, casi 800 animales accidentados por diferentes razones, dentro de las cuales más de 500 animales son accidentes de mono congo electrocutados y aproximadamente más de 700 monos electrocutados en línea eléctrica, ¿verdad? Porque el número de accidentes no indica el número de cantidad de individuos afectados, porque hemos encontrado hasta 6 animales electrocutados en una línea eléctrica. Entonces vemos que son números bastante grandes y que de este porcentaje el 80% termina en muerte, principalmente en el sitio por la descarga eléctrica con daños muy agresivos en el cuerpo, así como eutanasia en veterinarias o centros de rescate. El otro 10% son huérfanos que quedan como consecuencia de electrocución de algunas de las hembras, y el otro 10% logra sobrevivir en centro de rescate o es liberado en el ambiente. Entonces vemos que es un porcentaje muy pequeño el que logra sobrevivir. Para el año 2021, los datos de citada hablaban de 88 denuncias por electrocución en vida silvestre, donde habían 80, ¿verdad?, que eran primates y 8 que correspondía a aves perezosos o alguna solicitud de paso de fauna. De esos 80, 1 correspondía a titíes, 5 a mono cara blanca y 71 a mono congo en diferentes regiones del país, para aproximadamente 90 animales afectados. Nosotros como Salvemonos nos hemos ido dando la tarea a lo largo de los años de ir sistematizando por diferentes formas los accidentes que ocurren en la vida silvestre y ir identificando aquellos puntos calientes donde están ocurriendo con mayor frecuencia. Entonces podemos encontrar que en Santa Cruz, principalmente en la zona de Tamarindo y de Tempate, se puede encontrar una afectación importante, seguido de la parte de Carrillo, Playas del Coco o Cotal, y la zona también de Nuevo Colón y Sardinal son de los sitios que también reciben o se tiene frecuencia de accidentes. Y también la zona de Brasilito, Potrero, que son otros sitios donde se han reportado varios de los accidentes. La causa principalmente que está ocurriendo es que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, estamos
introduciendo nuevas estructuras físicas a este hábitat de las diferentes especies. Y podemos ver en este mapa, que es un estudio en Playa Tamarindo, cómo las tropas de mono han ido quedando ubicadas en parches de bosque alrededor de infraestructura, principalmente de edificios, hotelería, restaurantes, comercio en general y algunas instituciones públicas también. Sí, mi amor, eso es suyo. Y vemos que esta población de monos se encuentra principalmente en un área periurbana y urbana, donde está teniendo en constante dinámica una interacción con infraestructuras de este tipo y principalmente la línea eléctrica, que es la que se ve de color negro discontinuo. Entonces, nosotros hemos ido agregando esta estructura que eventualmente ha llevado a un riesgo a estas poblaciones para temas de electrocución. Después, estos son datos del año 2021, donde tenemos una afectación de aproximadamente 26 especies atendidas por diferentes tipologías de accidente, donde están las electrocuciones, los atropellos, las caídas, los ataques intraespecíficos o interespecíficos entre especies. También están los ataques de perro. Y como vemos también, los monos Congo son la mayor afectación que se tiene respecto a accidentes. Para el año 2021, igual, podemos ver que el 76% de los accidentes atendidos correspondieron a monos y principalmente la especie de mono Congo, Alouatta palliata, y para el año 2022 un 75% también nuevamente de congos Alouatta palliata, entre otros, ¿verdad? Porque también hemos atendido aves, atendemos mamíferos terrestres, principalmente casos de accidentes con ocelote, con venados, también muchos zorrillos, crías principalmente, ardillas, crías, tortugas, pisotes, serpientes, entre otros, ¿verdad? Porque hay una constante dinámica entre los parches que van quedando y la cobertura forestal, la cobertura urbana que se está generando. Ahora, ¿qué escenarios podemos encontrar en los casos de electrocución? Bueno, en un primer escenario, nosotros los hemos tipificado en 5 escenarios. En un primer escenario vamos a encontrar el animal que muere en la descarga eléctrica de un alto voltaje, ¿verdad? Principalmente líneas primarias, y en la mayoría de casos estos animales terminan en muerte inmediata en el lugar. En este tipo de accidentes nosotros tenemos que ser muy precavidos y no podemos hacer intervención más que llamar y gestionar para que la electrificadora baje el animal de ese cableado eléctrico y disponga su cuerpo adecuadamente. También en estos casos, por lo general ocurren apagones porque el animal hace un cortocircuito y tira la electricidad o tira los transformadores. En estos casos, el 100% de animal queda muerto, ¿verdad? Inclusive con daños. Después el segundo son cuando los animales reciben la descarga eléctrica, ¿verdad? Y caen al suelo, logran sobrevivir. Y ahí sí se puede hacer un rescate, ¿verdad? Esto ocurre principalmente en adultos, en secundarias, donde el voltaje no es tan grande para su peso, para su tamaño, y ellos logran soltarse y caer al suelo. Ahí también nosotros podemos hacer una intervención y tratar de llevar el animal lo más rápido posible a una atención en primera respuesta que le logre brindar una posibilidad de sobrevivencia por efectos del choque eléctrico. Después está el otro escenario, que es cuando los animales reciben la descarga eléctrica, logran soltarse y reincorporarse en el hábitat, ¿verdad? En el ambiente en el que estaban. Por lo general viven durante unos meses perdiendo extremidades porque logran sobrevivir a la gangrena, pero en algunos casos no logran luchar con la gangrena y terminan en muerte. O terminan en sitios como patios de casas o jardines buscando ayuda y eventualmente son colocados en eutanasia. Y ahí podemos ver una foto de una hembra que perdió la cola y se le explotó la mano, y esta hembra logró sobrevivir y en la actualidad la tenemos monitoreada y ya ha tenido 2 partos, de los cuales una de las crías ha logrado sobrevivir, esto en Playa Tamarindo.
Después, en el cuarto escenario, ¿verdad? Igual el animal recibe la descarga eléctrica, logra sobrevivir, pero las quemaduras no son tan grandes, ¿verdad? Y logra reincorporarse a su hábitat, logra en algunos casos perder la extremidad y no muere. En estos casos nosotros recomendamos seguimiento de la comunidad o de los vecinos cercanos para conocer cómo está el animal, porque cuando el animal se reincorpora a los árboles o al hábitat, pues no se puede hacer esa captura porque eventualmente lleva un proceso más difícil, ¿verdad? De dardear y de dormir el animal y poder atenderlo, que sería lo ideal, ¿verdad? Porque eventualmente sabemos que con la descarga eléctrica pueden haber daños a nivel neurológico, a nivel de órganos, puede haber hemorragia interna y que el que lo veamos hoy vivo no significa que más adelante va a lograr sobrevivir, entonces siempre va a necesitar una intervención veterinaria. Y el caso número 5 son aquellas crías electrocutadas que por alguna razón caen de las hembras o también las hembras caen junto con ellas, las hembras quedan muertas y la cría sobrevive recibiendo la descarga de manera indirecta. Estas crías logran sobrevivir porque la descarga no la recibieron de un solo, sino que la reciben a través del cuerpo de su madre y no es tan fuerte. Sin embargo, esa descarga puede provocar daños igual al nivel interno y con los meses estos animales terminan con algún problema o inclusive con la muerte. En estos casos, nosotros lo que le recomendamos a las personas es resguardar las crías y resguardar el cuerpo hasta que haya una intervención, ya sea de SINAC, fuerza pública, policía turística, que eventualmente resguarde la cría hasta que se haga el rescate. Y las razones del por qué la especie de monocongo, igual que por ejemplo los lémures, son mayormente afectados es por algunas características físicas que los caracterizan, valga la redundancia. Por ejemplo, son mamíferos arbóreos, entonces por lo tanto van a recurrir trasladarse en estructuras aéreas como cableado telefónico, cableado eléctrico e inclusive fibra óptica o algunas acometidas que van de techos de casas a cableado eléctrico. De esta manera, ellos se van a sentir más seguros y evitan el riesgo de toparse con algún otro animal posible depredador en suelo, como perros, inclusive, digamos, dentro de su comportamiento de evolución, algún felino en el hábitat natural. Entonces, ese comportamiento de ser arbóreos es porque traen un desarrollo evolutivo y eventualmente prefieren trasladarse por la vía aérea y ahí es donde encuentran los casos de los cableados y aunque ellos saben que es un riesgo, mantienen el uso de estos. Además de que bajar al suelo, ¿verdad? Implica el caso de los depredadores y también la posibilidad de ser atropellados por autos. La otra razón, ¿verdad? Es su tamaño, es un mamífero grande, aproximadamente en adultos de 4 a 6 kilogramos. Tiene una locomoción cuádruple, o sea, utiliza sus 4 extremidades para desplazarse de manera horizontal y una cola prensil que le da el agarre y la seguridad en la copa de los árboles para eventualmente no caerse, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 4 extremidades de agarre más una cola prensil que es la seguridad de no caerse o de suspenderse, hacer una suspensión y poder tener acceso a alimento. Además de un tercer paso, ¿verdad? O de una tercera característica que es un desplazamiento de escalada vertical y eso eventualmente, sí, está bien. Y eso eventualmente los hace tener acceso a línea eléctrica, a línea telefónica, a secundarias, a primarias y recibir el shock eléctrico. Regáleme un minuto. Y seguidamente, ¿verdad? El acceso a estos sitios, principalmente por alimentación, refugio y dormitorio, ¿verdad? Entonces, ellos acceden a esos parches de bosque que originalmente fueron sus sitios de dormir, de alimentarse, de interacciones sociales y eventualmente al tener una infraestructura que les da acceso a esta, entonces ellos la utilizan. Los principales escenarios que nos muestran que esto es una problemática de gravedad es una reincidencia, ¿verdad? Tenemos reportes y accidentes que con frecuencia ocurren en los mismos sitios
a los cuales llamamos puntos calientes, ¿verdad? Que son reportados a las electrificadoras para intervención, pero que inclusive con alguna intervención como cableado aislado o algunos dispositivos de aislamiento siguen ocurriendo porque el cableado aislado es un paliativo, no es la solución como tal. También la disposición inadecuada de cadáveres, donde muchos de estos quedan en suelo o son dejados a las orillas de las calles, provocando escenarios no muy agradables para las demás especies a su alrededor y que eventualmente puede ser un problema sanitario. También los animales en sitios inadecuados, ¿verdad? Encontramos monos Congo que están siendo muy resilientes a estos cambios y que son monos que se acostumbran a las infraestructuras, al uso de esas infraestructuras y llegan a sitios inclusive a recibir comida o simplemente por curiosidad. Y además estamos teniendo reportes de grupos pequeños viviendo en sitios muy fraccionados que nos indican que las poblaciones están en una reducción constante. ¿Qué hacer para prevenir este tipo de problemática? Bueno, necesitamos estudios de cobertura forestal a nivel de comunidades y a nivel de sitios donde se está haciendo mucha intervención inmobiliaria para poder identificar la población de monos existentes y poder conectar esa cobertura forestal que ellos utilizan de una manera segura, para que ellos no utilicen la red eléctrica, ¿verdad? Sino que traten de utilizar una alternativa más segura que por lo general son pasos de fauna. Estos estudios de cobertura y la conectividad funcional se trabajan por medio de un modelado de conectividad que ayuda a poder dirigir la vía silvestre arbórea por medio de la cobertura presente y conectada por medio de pasos de fauna. Necesitamos que nuestra red eléctrica evolucione a ser subterránea. No podemos mantener y no deberíamos de mantener un sistema ya tan viejo, ¿verdad? Más siendo uno de los primeros países en Latinoamérica en tener electricidad. Entonces se necesita evolucionar a esto y que eventualmente proveería mejores condiciones escénicas para los sitios en donde se están realizando o se están instalando estas líneas. También, al ser subterránea, reduciría las posibilidades de tala, ¿verdad? Porque al colocar líneas eléctricas se necesita talar árboles y a veces esta afectación, la tasa de deforestación es alta. Se necesita una coordinación interinstitucional para poder entender y poder atender el problema, porque entonces vemos que instituciones o órganos dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, como lo es CETENA, quien aprueba los permisos de uso de suelo y de cambio de uso de suelo, pueda identificar riesgos y presencia de vida silvestre cercana y poder obligar a desarrolladores o inclusive los mismos proyectos de línea eléctrica a contemplar la presencia de esta vida silvestre y ofrecer soluciones o porcentajes de ese uso de suelo. También se necesitan proyectos de ley que contemplen esa responsabilidad ambiental a la hora de establecer líneas eléctricas o inclusive desarrollos, porque actualmente no es obligatoria. Entonces, la generación de electricidad en Costa Rica está regulada y tiene dentro de sus artículos un artículo para impacto ambiental en la generación, pero no está contemplada el impacto ambiental en la distribución y es sumamente importante solicitarlo. Después, también la investigación en poblaciones de primates existentes, por ejemplo, los estudios de África. En los estudios de África ellos llevan los conteos de las electrocuciones, pero también llevan estudios de la población de monos y de esta manera pueden identificar qué tan grande está siendo el efecto en la población de monos Congo o eventualmente en la población de algún otro de los primates o vida silvestre y poder determinar qué tan grande es el daño y qué posibilidades también hay de revertirlo. Además, esto permite ver qué resiliencia tiene la especie a volver a regenerar, por decirlo de alguna manera, la población. Por ejemplo, de los 4 primates que tenemos nosotros en Costa Rica, los monos Congo son los que tienen una menor preparación a nivel de madurez sexual, entonces ellos se reproducen al alcanzar entre los 3 y 4 años de edad, entonces eso los hace
ser más rápidos a la hora de reemplazar las muertes que están ocurriendo. Mientras que, por ejemplo, cara blanca, monos araña y tití pueden durar hasta más de 5 años para adquirir su madurez sexual y esto los hace menos propensos a poder reemplazar esa población. Entonces, todos esos detalles de población y conocer un poquito cuál es la dinámica que tienen las poblaciones es de suma importancia para poder tomar acciones. Determinar el impacto que genera la problemática, ¿verdad? A través de todos estos elementos y poder hacer una toma de decisiones principalmente en la prevención y en el manejo de los sitios, porque nosotros como organización tratamos de evitar hacer el rescate o llegar a tener los eventos de electrocución. Cuando estos eventos de electrocución ocurren, lo único que nos está indicando esto es que el esfuerzo no es suficiente y que debemos de seguir revisando qué está pasando y qué diferentes actores necesitamos para lograr resolver la problemática o mitigar la problemática, ¿verdad? Además, es muy importante que exista una participación de los diferentes actores de este problema desde la parte social, reportar, rescatar y denunciar, además de fiscalizar los entes rectores que deberían de estar protegiendo esta vida silvestre. Desde la parte ambiental debe de haber una protección y principalmente enfocada en el principio de nuestra legislación, que es la prevención. Reconocer los servicios ecosistémicos que tienen estas especies para nuestro hábitat y también un valor ecosistémico y que eventualmente la especie provee a los diferentes parches de bosque, ¿verdad? A nivel de productividad, la vida silvestre y principalmente los primates son un insumo para el ecoturismo. Es uno de los principales elementos que viene a observar la visitación y eventualmente eso le da un valor económico a nivel país que eventualmente se debe considerar. Las instituciones a nivel de coordinación o desde el punto de vista institucional deben de accionar, ¿verdad? Para la prevención y la mitigación de estos casos y contemplarlo dentro de sus legislaciones y sus políticas. Y además, aquellos empleados públicos que están relacionados directamente con la problemática, eventualmente poder hacer las diferentes intervenciones. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Inés, muchísimas gracias. Yo creo que puedes poner la primera o no sé, para tenerla ahí. Gracias de verdad. Bueno, todos quedamos como impactados. Es un tema que realmente pues nos toca. A veces como que uno no puede creer que esto esté ocurriendo. Em, yo voy a adelantarme una pregunta mientras otros se animan a escribir en el chat o a intervenir y es, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y te lo voy a poner como en dos escenarios diferentes. Hay personas que o están aquí o van a ver, dame un segundo, esta grabación posteriormente y viven en zona costera, ese es un primer escenario, o en zonas en las que hay presencia de fauna silvestre y pueden presenciar este tipo de accidentes. Entonces, estas personas que lo pueden presenciar, ¿qué pueden hacer o qué deben hacer para prevenir? Y en el otro escenario están aquellos que, no sé, están en la ciudad, están en lugares en donde no van a tener este escenario, pero ¿qué pueden hacer frente a esta problemática? Sí, yo creo que, bueno, desde un punto de vista de ciudadano eh, y de las diferentes posiciones que nosotros estamos, lo primero que deberíamos de hacer es de concientizar nuestro alrededor para saber con quién estamos conviviendo, ¿verdad? De no vernos como la única especie que está ahí presente. Porque de repente esto pasa con monos, pero ocurre afectación con mapaches, ocurre también atropellos en otras especies, ocurren ataques de perros a vida silvestre. Entonces, yo creo que ese sería como un general para cualquier posición desde el ciudadano que trabaja, desde el ciudadano que también es empleado público responsable, desde la posición de que solamente pues vivo acá. Entonces, hacernos de una conciencia, ¿verdad?
de qué tenemos a nuestro alrededor, si vivimos en un área también con influencia o con parches de bosques cercanos, o si vivimos con influencia de algún área protegida. Saber y reconocer que también existe vida silvestre alrededor y que eventualmente pueden haber interacciones como esta que nosotros podemos evitar si desde que empezamos a construir sabemos que existe otra vida. Si desde que nosotros empezamos a construir o tenemos un proyecto habitacional reconocemos que hay más vida silvestre presente, entonces podemos tomar medidas y tomar acciones para tratar de evitar en la posibilidad. Listo, no sé si respondí a la pregunta de Marcia. También reportar, porque el reporte a nosotros como organización nos ha servido mucho para poder darle seguimiento a esos sitios a intervenir y también poder tener claridad de ese reporte, ¿verdad? Sitio, ubicación, qué tipo de accidente es, qué animal es, y eventualmente poder dar la información concreta tanto a nosotros como a SINAC, como a las electrificadoras, porque a veces mucha gente se queja y hay mucha queja y hay mucha queja, pero si nosotros no estamos transmitiendo la información correcta, de repente, por eso no se dan las intervenciones en los sitios. Ok, sí, creo que lo del reporte es básico. De hecho, que esto nos ayuda a construir justamente la base para poder solicitar intervención, hacer seguimiento, verificar que se intervenga. Así que, bueno, ahora les vamos a escribir en el chat la página en donde pueden hacer los reportes de la página de citada para las denuncias ambientales, y eventualmente también vamos a dejar un correo electrónico de la organización Salvemonos donde pueden hacer también los reportes. Si ustedes ven que hay un sitio de riesgo de accidente o accidente a un sitio de paso de fauna, pueden reportarlo o pueden también enviar sus preguntas si tienen alguna inquietud. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna inquietud en el chat. Yo creo que tenemos a alguien que quiere hablar, pero tiene problemas con el audio. No sé si pudo solucionarlo. Si no, vamos a dejar un correo. No sé si podemos dejar el de reportes arroba, a ver dónde lo podemos escribir por aquí. Es reportes arroba salvemonos.org. A ver si lo escribí bien. Sí, perfecto. Ahí lo dejamos en el chat. Yo quería preguntar, Inés, mientras, a ver si alguien más se anima. Bueno, Costa Rica es un país donde el turismo puede considerarse la base de su economía, pero además no cualquier turismo, sino un ecoturismo. Y, y no sé cuál es el impacto, más allá de, por supuesto, el impacto en la especie como tal, el impacto ambiental, ese impacto económico que puede estar generando esta problemática. Sí, claro, estamos perdiendo, en este caso, estamos perdiendo uno de los principales recursos turísticos que se tiene. Mucha de la visitación viene a observación de flora y fauna, el mayor porcentaje, y al perder una de estas especies, que es de los primates, que el mercado turístico que tiene Costa Rica no tiene estas especies en sus países, inclusive visita para conocerlas y para poder observarlas, al irla perdiendo, ¿verdad? Pues eventualmente estamos perdiendo un insumo que pues a la larga nos va a costar y eventualmente nos va a quitar ese potencial que tenemos a nivel de recursos naturales. Si lo vemos desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Estamos perdiendo una de las especies que mantiene los bosques heterogéneos y con diversidad de especies de plantas y de árboles. Entonces, conforme pasa el tiempo, nos vamos a encontrar con matrices de bosque más homogéneos y que eventualmente pues no es saludable para las diferentes otras especies que aprovechan los bosques, incluyéndonos. Sí, de hecho, o sea que podemos decir que esta tragedia que está ocurriendo, esta pérdida que estamos teniendo del jardinero de los bosques, no es un tema exclusivo de ambientalistas o de animalistas, sino que realmente el sector económico debería estar temblando, básicamente. Debería estar en primera línea analizando la problemática y viendo posibles soluciones, porque
esta problemática va a tener un impacto, o ya lo está teniendo en el sector turístico, afecta aún las familias costarricenses que tienen una dependencia de ingresos del turismo, y esta problemática, de hecho, lo hemos visto en donde un turista que presencia este tipo de accidentes no va a volver. Básicamente no quiere regresar. No quiere regresar porque sus hijos presenciaron la electrocución, porque vio la angustia, el dolor, todo. Y pues, cuando le pregunten en su país de origen qué pasó en Costa Rica, pues eso es lo que va a contar. Así que sí creo que el llamado es definitivamente a las instituciones, que esto deje de verse como un tema aislado, es un tema país, es una problemática de país, eh, que debe involucrar sí o sí a los diferentes sectores, incluyendo el sector económico, porque se van a ver las consecuencias, se van a ver las consecuencias a largo plazo. Y también ahora te quería preguntar también, estamos viendo un desarrollo turístico alto, especialmente en las zonas costeras. Cada vez vemos más noticias de que se va a abrir un hotel allí, un hotel en otra zona, un hotel, y uno pensaría, bueno, pero el turismo está creciendo. No sé si tal vez cuando se está dando este tipo de desarrollo, sin planes reguladores, sin un ordenamiento territorial, tal vez no podríamos decir que estamos matando la gallina de los huevos de oro. O sea, todo este turismo viene a ver algo que podría decirse estamos destruyendo al construir toda esta infraestructura. Entonces, no sé cómo podemos hacer que sea compatible, o sea, que sea compatible este desarrollo turístico que se viene, pero que después no vayamos a quedar con la infraestructura turística y que nadie vaya a querer a Costa Rica, no quiere venir a Costa Rica porque ya no va a haber nada que ver, nada de biodiversidad. ¿Cómo podemos hacer compatible como este desarrollo? Hay unos que piensan que los ambientalistas y animalistas están en contra del desarrollo. Pero bueno, de hecho Inés tiene una maestría en desarrollo sostenible. em, ¿Cómo poder entonces no oponerse al desarrollo por una parte, pero proteger toda esta biodiversidad por otra? Sí, como país, nosotros hemos adquirido, ¿verdad?, un modelo de conservación que se basó en áreas silvestres protegidas de diferentes categorías, ¿verdad? Parques nacionales, reservas privadas, refugios, etcétera. Entonces, en su momento se conservaron y se conservan todavía grandes extensiones de terreno, específicamente en este tipo de categorías, y en aquel momento se dejó a uso, ¿verdad?, de propiedad privada y de desarrolladores, otras áreas diferentes. También después vino el boom del turismo y mucha empresa privada, fincas, etcétera, convierten esas fincas que tienen y dejan generar cobertura forestal, regeneración, reforestación, etcétera. Y entonces empiezan a haber otros sitios que también tienen cobertura, que empiezan a generar también una dinámica de vida silvestre a lo largo y ancho del país. Y nosotros no debemos de obviar que la vida silvestre solo va a estar presente en las áreas silvestres protegidas, porque básicamente son islas. Hay corredores biológicos a lo largo del país, pero que no necesariamente, ¿verdad?, limitan o que son los sitios por donde transita esa vida silvestre que va y viene y que está en constante interacción. Cuando vemos sitios como la parte costera que se está desarrollando a un nivel agresivo y a un nivel extenso, nosotros podemos pensar en dos líneas. La primera, estamos agotando un recurso y que eventualmente eso nos va a pasar la factura adelante, más adelante en el futuro. Los recursos turísticos se agotan o normalmente nosotros en Costa Rica diríamos se queman, pero también si lo vemos desde otro punto de vista, podría ser la oportunidad para empezar también a intervenir y a poder manejar sitios que eventualmente antes no tenían cobertura y que eventualmente con un manejo responsable y sostenible se pueda empezar a generar cobertura que conecte, por ejemplo, toda la zona marítimo terrestre del Pacífico o del Pacífico Norte, para no ir tan largo. Entonces, sí se necesita muchísima responsabilidad de los desarrollos y que eventualmente consideren especies endémicas para sus zonas verdes, que consideren diseños adecuados para los sitios en los que están desarrollando, que consideren la presencia de vida silvestre en los sitios y que también contemplen, sí, y que contemplen también la conectividad. Sí, ya casi voy, mi amor. Y que también contemplen la conectividad en estos proyectos. Porque si los proyectos definitivamente cortan del todo ese tránsito de vida silvestre, es donde se empiezan a ver afectaciones.
Creo que eso me responde la siguiente pregunta que hay es si aún había esperanza, si aún había algo que hacer y creo que sí, aún podemos construir, pero sí necesitamos que todos estemos involucrados desde los diferentes sectores en los que estemos. Creo que hay una palabra que puede encerrar esto y es actuar con respeto. Bueno, el respeto realmente es la palabra. Si en nuestras decisiones actuamos con ese respeto, si el desarrollador o el propietario de un terreno actúa con respeto al tomar la decisión de qué tipo de infraestructura eléctrica va a contratar para que llegue la energía a su terreno y decide tener subterráneo idealmente o exige cableado protegido, pues entonces no vamos a tener este tipo de accidentes o vamos a ver una reducción alta en el riesgo que existe. Si todos y cada uno de nosotros tomamos respeto, si al tomar la decisión de talar o no un árbol actuamos con respeto por nuestros vecinos silvestres, pues ahí también digamos que es el respeto que se puede exigir de nosotros como ciudadanos, de las autoridades, de los desarrolladores, de cada una de las de inversionistas. Creo que esa es la clave, actuar con respeto y entonces tendremos esperanza. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Bueno, no veo más preguntas. Inés, ¿quieres agregar algo? No, creo que está bien por el momento. Por acá dejé el link de la página de Salvémonos para que la revisen. Ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar en otro jueves de Entre Animales. Creo que nos vamos con mucho que pensar. Tal vez algunos no conocían esta problemática y nos vamos pensando en que realmente estamos, que no estamos solos, que no estamos en este planeta solos y que realmente tenemos que tener una convivencia armoniosa y pacífica, y eso depende de las decisiones que tomemos. Así que la invitación también es a hacer una revisión de esas decisiones y a reportar, que estemos atentos también a nuestros vecinos silvestres. Inés, muchas gracias. Los invitamos a todos también a seguir las páginas, las redes sociales de Salvémonos y de Fogaos. Y bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves Entre Animales. Gracias, Inés. Chao. Gracias, buenas noches.